Esta mañana acerca de cómo conocer la voluntad de Dios para nuestra vida. Cómo conocer la voluntad de Dios para nuestra vida. Hechos de los Apóstoles, capítulo 9, versículos 5 y 6. Amén. Así dice la palabra de Dios. Él dijo: ¿quién eres, Señor? Y le dijo: yo soy Jesús a quien tú persigues. Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Él, temblando y temeroso, dijo: Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y el Señor le dijo: levántate y entra en la ciudad, y se te dirá lo que debes hacer. Tengan la bondad de sentarse, amados hermanos. Un tema bien interesante para nosotros en esta época del año. Un tema que es un poco difícil hasta de asimilar, porque hay cosas que, yo lo he dicho aquí algunas veces, que hay cosas que son difíciles incluso para uno como cristiano de aprender. Hay cosas difíciles. No piense que ser obediente es fácil de aprender. Venimos de un mundo malo, de un mundo donde hacíamos lo que nos daba la voluntad de hacer, ¿sí? Y llegar a un lugar donde nos toca someternos muchas veces a cosas que no estamos de acuerdo. Entonces a veces se nos dificulta ser obedientes, incluso con las personas que vemos, porque aquí nos debemos de someter a los que vemos y al que no vemos. Amén, amén. Realmente todo depende de la disposición que tenemos para obedecer al que no vemos, que nos someteríamos con más facilidad al que sí vemos. Amén. De las cosas difíciles que hay que aprender también, o que me parece a mí difícil aprender, es ser humilde. La humildad es difícil de aprenderla en la iglesia, hermanos. Incluso hay personas que llevan muchos años de convertidos y se les dificulta ser humilde, se dificulta ser humilde. Y la humildad se aprende de dos maneras. ¿Cómo? Ha quedado la enseñanza, ha quedado la enseñanza. Se aprende a ser humilde a las buenas o a las malas. Y el que nos enseña a ser humildes es Dios. ¿Sí ve? Porque vuelvo y le digo, es difícil muchas veces nosotros, a veces pensamos que somos humildes y es realmente una falsa humildad. ¿Por qué digo que es una falsa humildad? Porque humilde no es el que aguanta más que un palo de punta, pues no, eso no es ser humilde. O humilde es el que tiene la carita y la lagrimita ahí. No, hay gente muy grosera con la lagrimita en el ojo y todo. O que humilde es la que yo me he visto humildemente. No, la humildad es de adentro del corazón. Amén, amén. Y la humildad la aprendemos de dos maneras, a las buenas o a las malas. Ojalá y pudiéramos aprender la humildad a las buenas, ojalá. Pero a veces nos toca como al mulo sujetarnos y apretarnos el cabresto y incluso hundirnos las espuelas para que podamos aprender a ser obedientes y humildes. ¿Sí? Hay otras cosas que se nos dificulta aprender, y en medio de todas estas cosas que se nos dificulta aprender como seres humanos y como cristianos practicantes, en medio de esas cosas que nos dificultan aprender, deberíamos de hacer por lo menos dos preguntas a nuestra vida cristiana. Una de ellas es: ¿quién eres, Señor? ¿Quién eres, Señor? Porque Dios, a pesar de que nosotros vivimos escuchando su palabra, investigando acerca de Él, viniendo a los cultos, a veces no conocemos a Dios. No lo conocemos. Pensamos que conocer a Dios es saber que la doctrina, la unicidad o saber sus atributos. No, a veces conocer a Dios va más allá de esos conceptos teológicos, incluso conceptos personales acerca de lo que es Dios. Entonces, una de las preguntas que deberíamos hacernos constantemente es: ¿quién eres, Señor? Yo le digo sinceramente, a mí a veces Dios me desconcierta, me asombra con las cosas que Él digo: wow, eso no lo hace sino Dios, eso no lo hace sino Él, porque Él hace cosas que a nuestra capacidad mental o a nuestro intelecto son difíciles de entender. ¿Por qué se muere una persona buena y uno malo queda vivo? ¿Usted no se ha preguntado eso? Hombre, ¿por qué no mataron a ese delincuente, hombre? Se muere el señor como era de buena gente. ¿Sí?
Pero Dios permite esa clase de cosas para que nosotros realmente nos preguntemos constantemente: ¿quién eres, Señor? ¿Quién eres, Señor? Y una de las cosas que el Señor quiere para nuestra vida, es que le conozcamos y le entendamos. Amén. Y la otra es: ¿qué quieres que yo haga? Esa sería otra pregunta que queríamos hacernos constantemente como cristianos practicantes o seguidores de Jesucristo. Señor, ¿qué quieres que yo haga? Eso implica un montón de cosas. Esas dos preguntas no es simplemente, como le decía, conocer la Biblia y conocer la doctrina. No. Y eso de que ¿qué quieres que yo haga? Implica incluso morir a nuestra propia voluntad. A veces muy folclóricamente le preguntamos: Señor, yo hago lo que usted me diga, Señor, yo hago lo que usted me diga. Pero cuando el Señor nos dice lo que hay que hacer, entonces nos hacemos los bobos, los tontos, no hay señal. Señor, confírmeme, venga, póngame otra. ¿Sí? Porque la voluntad de Dios a veces no es, o por lo general no es tu voluntad. No es tu voluntad. ¿Vamos bien? Muy bien. Dios está interesado en que nosotros conozcamos cuál es su voluntad. Escúcheme bien. Dios está interesado en que nosotros conozcamos cuál es su voluntad para nuestra vida, Cuando hablamos de que Dios está interesado en eso, podríamos ver realmente que cuando nos ponemos en ese plan de conocer cuál es la voluntad de Dios, nuestro pensamiento, visión y actitud son transformadas en la visión que Dios quiere que nosotros tengamos de las cosas que Él quiere que nosotros hagamos. Amén. Amén. ¿Cómo? La pregunta pues tiene que surgir: ¿cómo saber cuál es la voluntad de Dios? ¿Cómo podemos realmente entender la voluntad de Dios? Jeremías capítulo 10, el versículo 23, libro del profeta Jeremías, el capítulo 10 y el versículo 23 dice: conozco, oh Jehová, que el hombre no es señor de su camino, ni del hombre que camina, es el ordenar sus pasos. Hablando de conocer la voluntad de Dios, Jeremías dice: conozco, Señor, que el hombre no es dueño de su camino, que no es el hombre el que ordena sus pasos. Y cuando uno lee un versículo como este, entonces uno a veces se choca intelectualmente, porque uno dice: bueno, si Dios quiere que yo haga su voluntad, entonces ¿por qué no ocurre lo que yo quiero que ocurra? Y no es su voluntad, es la voluntad de Dios. Amén. De Pablo podemos aprender por lo menos tres cosas. De Pablo, en el capítulo 9 de Hechos de los Apóstoles, podemos aprender por lo menos tres cosas. Que cuando Dios quiere hacer su voluntad en la vida nuestra, entonces por lo menos Él nos da una guía prometida. No es que Dios nos va a decir a nosotros: yo quiero, hijo mío, que hagas algo en mi voluntad, y usted le diga: ¿qué, Señor? Averígualo. No, Dios no trabaja así. Amén. Dios no trabaja así. Dios nos da una guía. Hechos de los Apóstoles, capítulo 9, versículo 6, dice que la voz le dijo a Pablo. Hechos de los Apóstoles, capítulo 9, versículo 6, mire lo que le dice la voz a Pablo. Él, temblando y temeroso, dijo: Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y viene la guía del Señor. El Señor le dijo: levántate y entra en la ciudad y se te dirá lo que tienes que hacer. ¿Sí? No era que el apóstol Pablo iba a hacer lo que a él le pareciera, porque como ya había tenido un encuentro personal con Dios. No, la historia nos habla de que en verdad Saulo tuvo un encuentro personal con Dios,
Y cuando él pregunta al Señor, ¿qué quieres que yo haga? No era simplemente que si se devolvía para Damasco, si se devolvía para Jerusalén. No, era, a ver, Señor, ¿qué es lo que tú quieres que yo haga? Porque verdaderamente he tenido un encuentro contigo. ¿Qué es lo que quiere? Pablo estaba dispuesto a hacer lo que el Señor le dijera que hiciera. Entonces Dios le da una guía. Vete a Damasco y allá se te va a mostrar lo que tienes que hacer. Listo. Dios ha prometido guiarnos en todo lo que Él tenga para nosotros ¿en qué? En su voluntad. Por ejemplo, miramos en Efesios capítulo 2, el versículo 10, porque escúcheme bien, hermano, no es lo que usted quiera hacer en la voluntad de Dios, no, es lo que Dios tiene programado para usted. Por eso le digo yo que hay cosas difíciles de aprender en la vida cristiana, y una de esas, muy constantemente le decimos al Señor: Señor, queremos hacer su voluntad, muéstrenos a ver. Y ahorita le voy a hablar un poquito de cuál es la voluntad de Dios y cómo funciona esto de la voluntad de Dios. Entonces mire, en Efesios capítulo 2 versículo 2 dice, miren lo que dice, hablando de la guía que el Señor nos da: somos hechura suya. ¿Quiénes? Nosotros somos hechura de Él, en Cristo Jesús, creados en Cristo Jesús. ¿Para qué? ¿Para qué? ¿Para qué? Para buenas obras, las cuales nosotros preparamos para andar en ellas. No, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Cuando yo quiero hacer la voluntad de Dios, se me da la guía exacta de parte de Dios sobre qué es lo que yo tengo que hacer. Muchas veces a eso le llamamos proceso, el proceso de Dios. Amén, amén. Porque es Dios. Mire, hermano, el hermano Daniel dijo unas frasecitas que voy a tomar. Danielito, me vi el culto excelente. Y Daniel decía que las ovejas son ¿qué? ¿Se les olvidó? Tercas, brutas. No ustedes, no, las ovejas. ¿Es en serio? Las ovejas no se pueden defender, no tienen dientes ni colmillos, no tienen garras, ni uñas siquiera tienen. Las ovejas tienen que ser guiadas, las ovejas tienen que ser dirigidas. Las ovejas. Y el Señor nos compara a nosotros con ovejas. Las ovejas, hermanos, se enredan por ahí, se distraen fácilmente. Eso lo dijo Danielito el domingo pasado. ¿Sí ven? Y el Señor por eso dice que preparó obras para nosotros para que anduviésemos en ellas. Nos da instrucciones claras y precisas para que nosotros podamos andar en la voluntad del Señor. Salmos 37, versículo 23. Mire lo que dice el Salmo 37, versículo 23. Mire lo que dice. ¿Cómo dice? Por Jehová son ordenados los pasos del hombre, y Él aprueba su camino. Cuando usted está andando en la voluntad del Señor, sus caminos son agradables a Dios, porque Él lo está probando en todo lo que usted está haciendo. ¿Conforme a qué? A la voluntad de Dios, al plan, a la dirección, a la guía que Él le está dando a usted para que usted haga la voluntad de Dios. Isaías 58:11. Estamos tomando algunos versos que nos dan indicación de que Dios tiene una guía para nosotros para que hagamos su voluntad. Isaías 58:11 dice: Jehová te pastoreará siempre, y en las sequías saciará tu alma, y dará vigor a tus huesos, y serás como huerto de riego y como manantial de aguas, cuyas aguas nunca faltan. ¿Eso qué quiere decir? Que el Señor va delante de nosotros cuando nosotros hacemos la voluntad de Él. ¿Vamos entendiendo hasta ahí bien? ¿Vamos bien? Eso quiere decir que Él nos dará una guía, y antepone el libro de Proverbios a que no hagamos nuestra voluntad, porque a veces haciendo nuestra voluntad pensamos que estamos haciendo la voluntad de Dios. Proverbios capítulo 3, versículos 5 y 6. Mire cómo dice: fíate
de Jehová, ¿cómo dice? De todo tu corazón, y no te apoyes en tu propia prudencia. Mire, reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. Entonces no es la dirección de Dios no es esa, ¿cómo le digo yo? La emoción que sentimos a veces y al pensar que porque la muchacha inconversa nos movió el piso con las pestañas encrespadas así para arriba, ay, la voluntad de Dios, es que ella nunca me había mirado. No, eso no funciona así. A veces nos dejamos llevar más por la emoción que por la dirección de Dios. Amén, amén. Muy bien. Deberíamos de entender entonces que la voluntad de Dios es soberana. Es decir, que Dios hace ¿qué? Lo que Él quiere. Y usted no le puede decir a Dios qué hacer, es que si no, no sería Dios. Él hace lo que le da la gana, hermanos. Él es Dios. Se llama la voluntad soberana de Dios. Él es, teniendo en cuenta que como es Dios, Él no va a hacer cosas que vayan en contra ni de su propia voluntad. ¿Sí? Usted sería más feliz, hermano querido, yo le quiero dar esta recomendación. Usted sería más feliz si renuncia usted a ser Dios y deja que Él sea Dios para hacer la voluntad de Dios. Voy a poner un ejemplo que va a doler. Muchos de nosotros nos llenamos de ilusiones. Yo quiero ser pastor. ¿Y por qué quiere ser pastor? No, es que es la voluntad de Dios. Es la voluntad de Dios porque usted predica o dirige un culto. Realmente es la voluntad de Dios. Yo conozco un hermano que él soñó toda la vida con ser pastor, toda la vida, y no es pastor. Incluso tuvo la oportunidad de salir a una obra por allá en un pueblito en la costa y le tocó devolverse. Oiga, le tocó devolverse. Y le voy a decir, no era que no veía los resultados del trabajo, veía los resultados del trabajo, pero no era la voluntad de Dios que él fuera pastor. ¿A quién se le metió que era la voluntad de Dios que él fuera pastor? A él mismo. Y digo que va a doler porque muchos de nosotros aspiramos cosas que tal vez Dios ni las tenga en su voluntad para nosotros. Entonces yo le digo a usted, deje de ser Dios un ratico, hombre. Mire, ¿cuántos hoy tienen hogares fracasados porque pensaron que estaban haciendo la voluntad de Dios? Y no se casaron haciendo la voluntad de Dios, sino que se casaron fue más tragados que un horrible. Y les fue mal, les fue mal. ¿Cuántas veces le dijeron, no te cases con ese hombre, mira ese hombre que ni ora, mira que ni diezma, mira que es la voluntad del Señor? Pero era que era un muchacho guapito, guapo, pero no guapo para el trabajo, era un vago, pero se casó con él. Era la voluntad de Dios, no era su voluntad casarse con él, era la tuya. Es ahí donde yo le digo, tan tremendo tener que dejar de ser Dios o pensar como Dios. Hay una película que se llama El Todopoderoso y es con Jim Carrey. Se le dio la oportunidad de ser Dios y fracasó. Es difícil ser Dios, es muy difícil ser Dios. Entonces a veces nosotros pensamos que porque somos convertidos, bautizados, ofrendamos y diezmamos, Dios tiene que hacer lo que a nosotros nos parece. Los pastores, que hay citas bíblicas. Pídeme y te daré por herencia a las naciones. Abre tu boca y yo la llenaré. Todo lo que piden en oración creyendo. Mire, se convierte un joven en la iglesia que era homosexual, él era una mujer. Cuando él llegó a la iglesia era una mujer, mejor dicho, una mujer esbelta. Los que no sabíamos del tema pensábamos que era una joven, pero cuando lo oíamos hablar, entonces hablaba como un hombre. Pero usted lo veía y físicamente era una mujer. Se hacía inyectar algunas drogas, algún medicamento, y él se mantenía como una mujer, se pintaba, se dejaba crecer el cabello. Pero tiene un encuentro, este joven tiene un encuentro personal con el Señor, escúcheme bien, y Dios lo transforma y usted ya lo veía como un varón, barbaba, él se metió al gimnasio y se volvió acuerpado,
Y entonces muchas jóvenes de la iglesia, incluyendo una hermana mía, se mantenía tragada del hombre, tragada. Ella decía, ay, ese tipo es una, iba a decir una mamacita, no, ese tipo es una hermosura. ¡Pip! Borra eso, hágame el favor. Pero dentro de la iglesia había una joven soltera que nosotros muchas veces, como líderes, como pastores y como hermanos y amigos, tenemos la falla de decirle, veo, ¿por qué no te casas con este? ¿Sí? O te lo tengo. Entonces comenzamos a molestar a la hermana con el muchacho, porque él era un varón y era un tipo bien presentado, hermanos, bien presentado. Pero ella conocía el pasado de este muchacho y ella decía, no, yo no. Y él le decía, yo me quiero casar con usted. Él le decía a ella, era una muchacha bonita. Y ella decía, no, pero yo con usted no. Y ella lloraba y él le decía, todo lo que piden en oración creyendo lo recibiréis. Y ella estuvo a punto de apartarse de la iglesia. Para el entonces era yo presidente de jóvenes y la noté un poco bajada de ánimo y me le arrimé, le digo, oye, muchacha, ¿vos qué te pasa? Ay, hermano, es que ¿cómo así? Es que este me está pidiendo para Dios. Y yo, no, hermano, a mí no, él es muy querido y todo, pero a mí no me gusta. Y yo le dije, ¿vos crees que Dios va a pasar por encima de tus gustos, de tus deseos? Porque Él dice que todo lo que pide en oración creyendo lo recibe. No, esa no es la voluntad de Dios, no trabaja así. Amén. Y así como usted tiene esa clase de rechazos frente a algunas circunstancias, también tiene algunos apegos frente a otras circunstancias. Por eso le puse el ejemplo de la obra. ¿Cuántos jóvenes aquí no quisieran salir a la obra? Muchos, pero tal vez Dios no los tenga para eso. Y no quiero desanimarlo porque no. Yo sé que Dios tiene un propósito en su voluntad para cada uno de nosotros. Un propósito. Mire, hermano, cuando hacemos la voluntad de Dios. Entonces, mire, así como nos apegamos a rechazos, yo cómo me voy a casar con este tipo si yo quiero un. Así también decimos, no, pero yo tengo que hacer esto porque es que. No, la voluntad de Dios no riñe ni con su voluntad ni con la nuestra. Amén. Es mejor no salir a la obra que salir y fracasar. Hoy tenemos a nivel pastoral conflictos grandísimos, hermano, porque tenemos en el ministerio pastores que no son pastores, que están por la plata, que maltratan a la gente, que están en la dominical y salen y se van para otra parte porque no permanecen en la iglesia. Y uno dice, ¿será que sí son pastores? ¿Será que? No, tal vez no están haciendo la voluntad de Dios. ¿Sí? Bueno, hay cosas entonces que no entenderemos nunca las vamos a entender. Ve, ¿y por qué Julano no salió a la obra? Puede que nunca la entendamos. Y que solo las entenderemos cuando estemos en la presencia del Señor. Pero ya para qué, ya estamos en la presencia del Señor. Entonces hay cosas que realmente no hay que botarles mucho pensamiento. La voluntad de Dios es soberana, es decir, que Él hará lo que Él quiera hacer con quien quiera hacerlo. Y Dios tiene una voluntad para cada uno de nosotros. Por ejemplo, en medio de un montón de personas muy ilustres, me escogió a mí. Yo muchas veces me he sentido que no merezco lo que tengo. Yo me he sentido realmente, a veces hasta me he sentido incapaz de hacer las cosas que el Señor me ha puesto a hacer. Yo recuerdo, estaba por ahí haciendo una visita en una vereda con un teléfono de linternita, ¿sí se acuerdan del teléfono de linternita? El 1100. Y como obrero no tenía dinero para echarle minutos, no había, solamente tenía el teléfono para recibir llamadas. Y saliendo de la vereda, que era una vereda muy lejos, 5 horas bajando y 6 subiendo, imagínense. En la mitad de la loma me suena el teléfono y era el hermano supervisor del distrito, para la época era el hermano Héctor Betancourt, y me dice, usted es el director general del instituto, ¿usted dónde está que no contesta? Y yo le dije, no, yo creo que equivocó, hermano, yo soy el obrero aquí en el municipio tal. No, es que lo nombramos, hermano, y tenemos una reunión, hermano, y usted no apareció.
Y el mío, yo ni siquiera sabía que me habían nombrado. Yo ni siquiera sabía. El Señor me había preparado antes, mire, antes, le estoy diciendo la guía que el Señor pone para que nosotros ubiquemos o ocupemos más bien la voluntad de Dios en el momento preciso, a la hora correcta y lo que tenga que hacerse correctamente. Fuimos incluyendo a la hermana Sor, la segunda promoción del Instituto Bíblico Pentecostal en Medellín. El Instituto Bíblico fue creado en Medellín, en el distrito número 9. Fue creado por algunos pastores, incluyendo el hermano Gildardo Gómez, el hermano Jairo Marín y otros pastores, que les dio la idea de capacitar a los pastores, porque en inicio el Instituto Bíblico se inició fue con pastores solamente, no era para creyentes, era solamente para los pastores, y la primer promoción del instituto fue exclusivamente para pastores, pero la segunda promoción fue para diáconos y miembros de la junta local. En esas estaba yo en el diaconado, en la junta local, y la hermana Sor. Nosotros somos de la segunda promoción del Instituto Bíblico, que tiene más de 25 años de estar funcionando en el distrito número 9. Y como fuimos de la segunda promoción, el pastor que me administraba trabajaba en el Instituto Bíblico creando los módulos que en esa época el distrito 9, como fue precursor del Instituto Bíblico en el país, hacíamos los módulos para mandar para el Chocó, para mandar para Cali, para mandar incluso para Bogotá y para todo el país. Los hacíamos, los argollábamos, los fotocopiábamos, y a mí me tocó ayudar mucho en el instituto sin siquiera imaginarme, escuche, que algún día yo iba a ser el director general del Instituto Bíblico Pentecostal, sin ni siquiera eso. Pero viene entonces la disponibilidad para hacer la voluntad de Dios. Y retomo otra frase de mi hermano Daniel, que usó el lapicero. El lapicero está ¿qué? Disponible para lo que lo necesite. No, me tiene que usar hasta que se acabe la tinta. No, usted usa un lapicero muchas veces, hace una firma y vuelve y lo cuelga. ¿Hasta cuándo? Pero siempre está ¿cómo? Disponible. Requisito importantísimo para hacer la voluntad de Dios. Yo trabajaba en una empresa, estoy diciendo el propósito de Dios en mi vida, trabajaba en una empresa donde era muy fácil para mí decirle al patrón, me voy a ir 2 horas. Y el patrón, hágale mijo, tranquilo, no me preocupe. Y me iba 2, 3 horas para el Instituto Bíblico a leer cada uno de los módulos para enviar a otros lugares. Me tocaba empacarlos, me tocaba argollarlos, me tocaba llevarlos a la terminal, sin renegar siquiera, sin renegar. Había ¿qué? Disponibilidad. Y no me refiero al tiempo que sacaba de la empresa, no, era que a mí yo decía, tan bueno hacer esto, mira, porque yo cada día me alimentaba más, aunque ya había sido graduado del Instituto Bíblico. Llegó el momento donde ya me requerían para ser maestro del Instituto Bíblico, y mire la voluntad de Dios. Ni un solo día mientras estuve en municipios distantes pude ser maestro del instituto, nada. Me llamaron un día, la secretaria me dijo, hermano, ya voy a acabar, señor, el Señor me está acosando, hable pues de la voluntad, no hable de usted tanto. Señor, estoy poniendo el ejemplo porque, mire, ni un solo día me permitieron ser maestro en el instituto, ni un solo día. Me llamaban y me decía, la secretaria un día me llamó y me dijo, hermano, para comunicarle que los directivos dijeron que no. ¿Que no? ¿De qué me está hablando, hermana? No, que es que para el instituto usted no, maestro, porque usted está muy lejos. Ay, hermana, yo ni siquiera sabía, porque los pastores, Juan David Gómez, Elkin Gómez y otros maestros del instituto me pedían para que yo fuera maestro del instituto, pero como estaba recién salido del ministerio, entonces decía, no, este está muy nuevo, este le hace daño. Decían ¿quién? Los directivos. Entonces me llamaban y me decían, 2 ocasiones me llamaron, y yo decía, pero es que yo no estoy pidiendo eso, yo ni siquiera, no, pero ya usted sabe, los directivos dijeron que no. Ah, bueno, listo. Ni me enojaba, ni criticaba, ¿no? Yo decía, no, normal. Pero vuelvo y le digo, me llaman a decirme, usted es el director general del instituto. ¿Cómo así? Y cuando llego al instituto, ¿se quieren ir ya? Va a llover duro. Es en serio, va a llover duro.
Y faltan 25 minutos para que se acabe este culto. Si quiere se va, el domingo continuamos. Acabo. Aquí no nos mojamos, Señor. Bueno, gloria a Dios. Estoy diciendo que Dios tiene un propósito para nuestra vida. Y ese propósito lo va llevando y nos va guiando cuando nosotros nos dejamos guiar. Yo hubiera podido haber dicho, no, yo no recibo el instituto, está quebrado, no hay maestros, no sé ni cómo funciona eso, yo no quiero, y se lo hubieran dado a otro, así de sencillo. Así de sencillo, pero siempre hubo la disponibilidad para decirle al Señor, Señor, ¿qué hay que hacer? Dígame qué hay que hacer. Hay que coger el instituto, está quebrado, debemos tanta plata, nos tenemos que salir de este lugar, con miedo, con susto, sin maestros. Con los que había nos reunimos, les dije, ¿qué vamos a hacer, muchachos? Hay la posibilidad de hacer esto. Mariano, lo que sea lo apoyamos, listo, echemos para adelante. Y hoy sacamos el instituto, todavía está funcionando y me lo entregaron a punto de que lo cerraran en todo el país, en todo el país. Entonces uno dice, bueno, ¿hicimos qué? La voluntad del Señor, la voluntad del Señor. Hay algunos mitos con relación a la voluntad del Señor. Le estaba diciendo que ojalá y usted dejara de ser Dios, es decir, de organizar su vida y deje que Dios trabaje en la suya. Cuando usted permite que Dios trabaje en su vida, usted va a ser más fácil para usted ver cuál es la voluntad que Dios tiene para usted. Algunos mitos, tengo por aquí unos 6 mitos que tenemos acerca de la voluntad de Dios. Uno, que Dios tiene un mapa, eso es un mito. Dios tiene un mapa para mi vida. Yo tengo que bautizarme, ser lleno del Espíritu Santo, y ya estoy listo para lo que el Señor quiere. No. Dios no tiene un mapa para nadie. Dios no tiene un mapa. Como si Dios nos mandara a descubrir su voluntad siguiendo los pasos de encontrar un tesoro. No funciona así. Amén. Eso es un mito que tenemos nosotros para hacer la voluntad del Señor. No es un mapa, es un propósito que Dios tiene con nosotros. Es una dirección que Él tiene con nosotros y que nos llega a nuestro espíritu cuando estamos realmente dispuestos a hacer la voluntad del Señor. 2, quítese de su cabeza que Dios es un aguafiestas, hermano querido, para su vida. Cuando me refiero a que es un aguafiestas, hago la aclaración, es que a veces decimos, es que si yo hago la voluntad del Señor, me vienen pruebas, me vienen problemas. ¿Usted cree que Dios quiere que usted tenga problemas haciendo su voluntad? Yo diría que no. ¿Usted cree que yo tengo a un hijo, a Samuel, y le digo, mijo, yo quiero que usted haga mi voluntad, o más bien, llega el día donde Samuel me dice a mí, papá, dígame qué es lo que usted quiere que yo haga, yo lo hago? Y yo me voy para donde mi esposa y le digo, amor, mira el gordo lo que dijo, que quiere hacer lo que nosotros le digamos. Amarguémosle la vida. ¿Usted cree que Dios trabaja así? No, tampoco. Dios no quiere que haciendo su voluntad nosotros nos amarguemos la vida o tengamos a Dios como alguien que realmente no quiere que hagamos su voluntad. No tenga temor, hermano, de hacer la voluntad de Dios. La voluntad de Dios, mire, la voluntad de Dios es lo que usted desearía hacer si pudiera. Esa es la voluntad de Dios. ¿Qué quiere hacer? Yo quiero ser pastor. Esa es la voluntad de Dios. ¿Usted lo haría? Yo creo que es mejor que nos vamos. No se va nadie. Tres, son mitos con relación a la voluntad de Dios. A veces pensamos con relación a la voluntad de Dios que Dios habla solamente o tiene la voluntad de Dios, quiere hacer algo solamente con algunos en la iglesia. Eso es un mito. No, pero porque aquel, mira, llegó, se convirtió y ya que es pastor. Yo estaba en la iglesia, estábamos en la iglesia y hubo una asamblea de pastores y el pastor invitó a algunos pastores que vinieron de otros lugares a comer en la iglesia. Hizo una mesa grande y sentamos allí a más de 35 pastores que fueron a comer. ¿Sí se entiende o no? ¿Sí se entiende o no?
Señor, mérmele un poquito. Y mire, hermanos, en medio de esa comida, había un pastor para la época muy importante dentro de la iglesia pentecostal. Era un pastor de la costa, y el hermano lo llevó allá a que predicara, y él predicó la palabra del Señor. Yo admiraba al hermano, lo admiraba mucho. Y resulta de que cuando menos pensé yo, un hermano de la iglesia, otro muchacho de la iglesia, salió de la oficina con los ojos llorosos. Y le digo, ¿qué te pasó, hombre? Digo, es que estaba hablando con el hermano Julano de tal. Y de verdad. ¿Y vos cómo hiciste para hablar con él? Dije yo, porque yo quería hablar con él y compartir un rato. Y decía, este hermano tan tremendo, mira. Y me dijo, no, yo me le arrimé y le dije que si me podía atender, y me atendió. Y oró por mí. Y yo veo, hombre, qué tan tremendo. Y yo decía, tan tremendo este hermano. Pero pasó el tiempo y yo fui pastor en el municipio de La Unión. Y un día tocaron la puerta y salió una mano y mi hermano, que si puede atender al pastor Julano de tal. Y era ese pastor que yo admiraba. Y yo inmediatamente se me vino a la mente esa historia con este muchacho que estaba en la iglesia, que era un paletudo, hermanos. Y pidió entrar a hablar con él, lo atendió, oró por él, salió llorando. Y yo decía, hombre, hubiera orado por mí, hombre, hubiera orado por mí. Sí, es que uno a veces es picadito. Pero pasó el tiempo y él toca la puerta para que yo lo atienda en mi casa. Y yo me acordé, yo dije, mira, hombre, Dios tan tremendo, como ahora soy yo el que lo voy a atender a él. Y atendí al pastor y compartimos, incluso hasta le compartí la experiencia que tuve con este hermano. El hermano me dijo, hijo, es que así son las cosas de Dios. Y yo dije, es verdad, es verdad. No era la voluntad de Dios que lo orara por mí, pero sí era la voluntad que pudiéramos compartir conocimientos con relación a temas de la iglesia, para que nosotros fuéramos edificados y ellos también fueran edificados. Entonces es un mito creer que Dios solamente usa a determinadas personas con determinado estilo de vestirse o de caminar o de predicar. No, a veces Dios no usa ni siquiera a esas personas. Otro mito es pensar que Dios de alguna manera oculta su voluntad para nosotros. Es decir, venga, si yo anhelo esto, pero Dios, ¿por qué no me muestra pues siquiera algo que yo pueda afianzarme en esa circunstancia para hacer su voluntad? Entonces nos parece como que Dios escondiera su voluntad para nosotros, pero Dios no esconde su voluntad para los que Él llama. Esa provisión que le digo ahora que Dios tiene para nosotros, esa guía de provisión que Dios tiene para nosotros según la Biblia, esa guía es provisional, no es una guía, no es un mapa, como le decía ahora, que Dios nos dice paso 1, paso 2, no, es una guía que su Espíritu va transmitiendo al nuestro y nos pone en el lugar indicado y adecuado para hacer la voluntad de Dios. Esa guía es provisional y debe haber disponibilidad. Le estaba diciendo que debe haber disponibilidad. Pablo dice, Señor, ¿qué quieres que yo haga? ¿Qué quieres que yo haga? Debe haber la disponibilidad. Y presupone también esta guía provisional, presupone que Él quiere hacer, que Dios quiere hacer no nuestra voluntad, sino la voluntad de Él. Amén. La pregunta de Pablo, ¿qué quieres que yo haga? Estaba diciéndole al Señor, no, ya no quiero perseguirte, ya quiero es hacer tu voluntad, ya quiero hacer tu voluntad. Cuando hablamos de hacer la voluntad de Dios, entonces entra la palabra humildad a nuestra vida. En la vida del que quiere hacer la voluntad de Dios debe haber humildad. Y humildad significa que es alguien que se le puede enseñar. Una humilde que quiere hacer la voluntad de Dios es alguien que se le puede enseñar. Cuando usted no se deja enseñar, hermano querido, es muy difícil, hermano querido, que usted haga la voluntad del Señor. El Salmo 25, versículo 9, Salmo 25, versículo 9, mire lo que dice. Salmo 25, versículo 9 dice, mire cómo dice, está hablando de que se requiere para hacer la voluntad de Dios ser humilde, porque el que es humilde aprende,
se deja enseñar, se deja enseñar. Entonces dice, Él, el Señor, encaminará a los humildes por el juicio y enseñará a los mansos, ¿qué? Su carrera, su carrera. Debe haber también entonces apertura, no solamente humildad, yo lo llamo apertura. Apertura quiere decir que Pablo estaba atento a cuál era la voluntad de Dios, cuál era la orden que Dios quería darle. Muchas veces es Dios hablándonos y nosotros. Le cuento una historia de un hombre que no tenía apertura, Balaam. Balaam era un hombre que no quiso oír la voz de Dios, no estaba atento a lo que Dios decía. Déjeme ir a maldecir a ese pueblo. No va a ir a maldecir a ese pueblo, pero venga, déjeme ir. Pero no estás escuchándome, que no quiero que vayas a maldecir a ese pueblo. Déjeme ir, vaya, pero va a decir lo que yo le diga. ¿Sí? Y Balaam va a hacer supuestamente la voluntad de Dios y se le tiene que atravesar una mula en el camino y hablarle para que pueda oír y percibir la palabra de Dios. Entonces, Pablo estaba atento a la voluntad de Dios. Yo le pregunto, hermano, ¿ha orado usted sinceramente, queriendo hacer la voluntad de Dios? Este culto ha terminado, que la paz de Dios. Tampoco entienden, no se está entendiendo, espero nada. ¿Qué hacemos ahí? No es la voluntad del Señor que usted aprenda cuál es la voluntad de Dios. ¿Sí ve? Yo le digo, hermano, ¿ha orado usted ha orado sinceramente diciéndole al Señor, Señor, yo quiero hacer su voluntad? Yo lo he hecho, yo le he orado al Señor diciéndole, Señor, venga, no quiero hacer mi voluntad, quiero hacer su voluntad. En una iglesia donde fui pastor, habían miles de problemas. Y yo enseñaba una cosa, enseñaba la otra, traía quien enseñara, traía ayudas didácticas, hacía de todo y absolutamente no pasaba nada. Y yo le dije al Señor, Señor, ¿es su voluntad que yo sea el pastor de esta iglesia? Y le oré sinceramente al Señor. Y el Señor no me contestó inmediatamente, no me contestó. Y yo comencé a sentirme muy mal y deseaba que me trasladaran de ese lugar. Y el Señor, que me trasladen de aquí, que me saquen de aquí. Pero siempre pensaba yo en hacer la voluntad. Yo quiero hacer su voluntad, Señor. Si no soy el pastor para esta iglesia, no quiero, Señor, estorbar su voluntad. Un día me dio el Señor un sermón muy fuerte, muy fuerte. Un sermón muy fuerte. Usted no me ha oído un sermón tan fuerte como ese. Y en medio de ese sermón, yo me paraba frente a la iglesia y sacaba el bosquejo y lo ponía, voy a predicarlo hoy. Pero era un mensaje muy fuerte. Y los hermanos mirándome, y yo miraba a los hermanos y miraba el sermón y yo decía, uy, no, este mensaje está muy fuerte. Y lo metía en la Biblia y abría en otra parte y predicaba cualquier otra cosa. Y eso ocurrió por mucho tiempo. Eso no ocurrió por una semana, eso ocurrió por más de 3 meses. Escúcheme bien. Y yo enojado me paraba, yo viendo que la iglesia no quería funcionar, que no servía absolutamente nada. Sacaba el boscado por la mañana enojado y decía, usted limpia ahora en la Biblia en tal parte. Y miraba yo la iglesia y yo decía, no es mi iglesia, es tu iglesia. No vaya a ser hallado yo garroteando tu gente, Señor. No lo hago, Señor. Y volvía y guardaba el bosquejito. En cierta ocasión cumplí años. Yo cumplo años el 13 de mayo. ¿Ah? Oiga, es que está sonando como muy raro. ¿Es por el agua o qué? Yo cumplo años el 13 de mayo. Y los hermanos me celebraron el cumpleaños en la iglesia. Era un día de semana y de repente llegó una hermana de la vereda esa que yo le digo que quedaba lejísimos de esa vereda. Llegó la hermana llorando desesperada. Y yo dije, hay poder en el nombre de Jesús. ¿Qué le pasó a esta hermana, hombre? Estábamos en la iglesia con algunos hermanos ahí celebrando el cumpleaños del pastor. Y me dijo, pastor, necesito hablar con usted, Sí, hermana, dígame, ¿qué pasa? Pastor, es que el Señor le mandó una razón. ¿El Señor? Le dije yo, ¿el Señor?
Sí, pastor. Y se sentó asustada, pálida, llorando, y tenía ropa de coger café. Los que cogen café o los que saben de qué hablo, estaba envuelta en plásticos, con botas de plástico y con un sombrero grande, estaba cogiendo café. Y me dijo, pastor, estaba hace 15 días haciendo esto y el Señor me dijo que viniera y le dijera esto. Y yo no hice caso porque yo pensé que me estaban espantando en el cafetal y no quería ir a coger café con mi esposo, pero hoy fui a coger café con él y volvió y la voz me habló y me dijo esto y vengo a decirle de parte de Dios lo que tengo que decirle. Y yo me quedé mirándola así y dije, ¿con qué irá a salir esta ya? Mire, es necesario que haya apertura, es decir, que haya disponibilidad de atención para escuchar la voz de Dios, cuando es su voluntad. Y yo me quedé mirando, aflójela. Y me dijo, pastor, esta iglesia, ella misma me decía, pastor, llorando, esta iglesia es así, rebelde, grosera, malagradecida, ta. Y yo ya sabía eso. Yo le decía, y entonces, es que el Señor me dijo que no cambie, que siga predicando la palabra y que predique el sermón que se llama tan. Y me dio el nombre del sermón. Y cuando ella me dio el nombre del sermón, yo me congelé, se me erizó la piel y casi me desmayo, hermanos. Es en serio. Dije, ¿cómo? Y le dije, mire, el bosquejo aquí lo tengo en la Biblia. Me dijo, no me lo muestre, pastor. Ella lloraba, no me lo muestre, pastor. El Señor dijo que se lo predique a esta gente, que esta gente necesita ese sermón. Y yo dije, bueno, hermana. Yo me asusté en gran manera. Mire, me asusté en gran manera. Pero yo dije, esto es la voluntad de Dios. Y ella seguía llorando. Entonces yo le dije a los hermanos, denle agüita a la hermana para que... Y le dieron agua. No, pero deje llorar, hermano. No, es que el Señor también me dijo que en un mes se lo van a llevar de aquí a usted. Y yo no quiero que se lo lleven. Yo le dije, bueno, no, tranquila, porque yo a eso tampoco le presté como mucha atención. Al domingo me paré a predicar el sermón y lo prediqué con la autoridad, con el permiso del jefe. Un mensaje fuerte, hermano, fuerte, muy fuerte. Iglesia, esto dice el Señor, tan. Hermano, el culto se terminaba y antes de terminarse el culto la gente se iba, antes de terminarse el culto. Ese día, domingo, eran las 3:30 de la tarde, hermano, casi las 4, y los hermanos en la iglesia hablando en lengua, saltando, brincando, y todo el que pasaba por la puerta de la iglesia se quedaban atónitos viendo, ¿y qué les pasó a estos evangélicos? ¿Qué les pasó a estos evangélicos? Y yo en el púlpito lloraba y decía, Dios mío, ya me van a trasladar, y apenas vengo a ver lo que tanto anhelé ver en todo este tiempo que estuve aquí. Mi esposa cumple años el 13 de junio. ¿Yo cuándo? El 13 de mayo. Al 13 de junio, un mes exacto el mes, me estaban posesionando en una iglesia aquí en Medellín. Al mes exactico. ¿Se cumplió en mí la voluntad de Dios o no? ¿Hice yo la voluntad de Dios o no la hice? Hice la voluntad de Dios. ¿Cómo entender entonces? Que haya apertura en tu vida. Por eso te digo, si Dios no te tiene para cantante, hombre, no te enojes con Dios. Para otra cosa te tendrá. No te tiene para pastor, hombre, para otra cosa te tendrá. Tal vez estás impidiendo con tu actitud de ser Dios que Dios haga su voluntad en tu vida. ¿Sí? Entonces no se complique la vida con el Señor. El Salmo 119, cuando decimos que haya apertura, entonces tenemos que entender que Pablo se rindió dócilmente, un tipo orgulloso, un tipo altivo, un tipo que no permitía que otro le dijera alguna cosa. Después de que cae a tierra, lo toman de la mano y lo llevan dócilmente a la casa de un hombre que le iba a decir lo que tenía que hacer. Si Dios está interesado en hacer su voluntad en tu vida, entonces debemos de ser humildes, debemos de conocer su soberanía. La voluntad de Dios se divide en 3. La voluntad soberana de Dios. La voluntad soberana de Dios, Él hace lo que quiere. La voluntad moral de Dios. Cuando hacemos esas 3 voluntades de Dios, estamos haciendo la voluntad de Dios.
La voluntad moral de Dios. Dios tiene una voluntad moral para cada uno de nosotros. La Biblia dice, por ejemplo, no se unirán en yugo desigual la luz con las tinieblas. Eso hace parte de la voluntad moral de Dios. La Biblia dice, no andarás chismeando. ¿Dice o no dice? Eso hace parte de la voluntad moral de Dios. ¿Sí ve? Y cuando yo me someto a la voluntad soberana de Dios, a la voluntad moral de Dios para mi vida, ¿usted cree que Dios va a llamar un impío a que él haga la voluntad de Dios? Uno dice, de pronto, sí lo llama, lo puede llamar, pero lo procesa primero. Lo procesa primero. ¿Sí ve? Entonces, si nosotros estamos en la iglesia, entendiendo que somos cristianos y que queremos hacer la voluntad de Dios, porque no somos humildes. ¿Qué es ser humilde en el caso de hacer la voluntad de Dios? Sea enseñable, déjese enseñar, hombre, déjese enseñar. ¿Cómo nos enseña Dios? Bueno, tiene que tener usted apertura de mente. Venga, no lo había visto por ese lado. Pues va a hacer esto otro. ¿Cómo nos enseña Dios? Uno, a través de su palabra. Salmo 119, ¿qué? 115, ¿cómo dice? 105, 119, 105, ¿cómo dice? Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera mi camino. ¿No nos habla Dios por su palabra? Claro. ¿Cómo alguien que quiere servir a Dios tiene una novia o un novio inconverso? Está salido de la voluntad moral, está salido de la voluntad soberana y está salido de la voluntad de Dios. ¿Sí? Es la voluntad de Dios, es que usted entienda cómo es que Dios trabaja. Entonces Dios nos habla a través de su palabra. Salmo 119, 105. Dios nos guía a través de su gente. Bueno, si hablamos de Pablo, estamos hablando de Pablo. ¿Sería que Pablo no conocía la palabra de Dios? Claro, era un escriba, era un fariseo, conocedor de la palabra de Dios. Dios nos guía a través de su gente. Ve a la casa, a la calle que se llama derecha y allí se te dirá lo que tienes que hacer. Ananías estaba orando y recibe la palabra de Dios que le dice, ve a la calle que se llama derecha, a la casa de uno llamado Simón y vas a orar por uno llamado Saulo. Y allí vas a decirle lo que tiene que hacer. Entonces Dios nos habla a través de ¿quién? De su gente, de los pastores, de los guías, de los líderes. Yo tengo un problema muy grande y es que a veces percibe uno en el ambiente que alguien que ni siquiera conoce la voluntad de Dios llena de ilusiones a otro, ¿sí? Que ni siquiera está en los planes de Dios. Y hay gente frustrada en la iglesia porque alguien de cierto rango espiritual en la iglesia o de cierto reconocimiento se pone a ofrecer cargos, ministerios, puestos en la iglesia que ni siquiera Dios ha pensado en eso. Entonces, cuando digo que Dios habla a través de su gente, no es de cualquiera tampoco. No es de cualquiera tampoco. Solo Ananías era el enviado a decirle a Saulo qué era lo que tenía que hacer. Proverbios 24:6 dice, en la multitud de consejeros está la sabiduría. Y Dios también nos habla a través de su espíritu. Nosotros tenemos el espíritu de Dios. Si tenemos, oiga, yo voy a acabar ya para que nos vamos. Muy rico uno irse a mojar. Está cayendo, pero buena esa agua, hermano. Deliciosa. ¿Tienen frío? ¿Calor? Yo tengo mucho calor. Entonces, mire, hermano, Dios también nos habla a través de su espíritu. ¿Cuántas veces, hermano, hemos sentido orando en un culto qué es lo que Dios quiere que nosotros hagamos? Pero no lo hacemos, no lo hacemos. Porque no tenemos esa conexión íntima con el Señor. Y esto nos llama a buscar estar en contacto directo con la presencia del Señor. Cada día deberíamos de orar más, cada día deberíamos de leer más la palabra del Señor, cada día deberíamos de venir a los cultos con una actitud de realmente hacer culto inteligente al Señor para que podamos percibir su voluntad. Cuando uno mira, por ejemplo, a Elías metido en la cueva, cualquier voz no le servía a Elías, que el estruendo, que las piedras, que el fuego. No, Elías sabía cuál era la voz de su Dios. El Dios nos habla también a través de su espíritu. También necesitamos sabiduría.
No es de los necios hacer la voluntad de Dios, no es de necios. Antes, por el contrario, la Biblia dice el necio en su corazón, no hay Dios. Entonces, es de sabios entender cuál es la voluntad de Dios. Por eso le digo, hermano, vea, ¿cuántas veces en una iglesia podemos encontrar gente frustrada? Yo le hablaba ahora de un joven que quiso ser pastor toda la vida. Era amigo de pastores, tenía trabajos muy cómodos donde él podía relacionarse con un montón de personas. Y mire, hermano, vea, usted donde lo veía, él iba a las reuniones de pastores. O sea, usted decía, cuando yo lo conocí la primera vez, yo dije, ¿este muchacho dónde es pastor? Y a mí me dijo, no, él no es pastor. Hablaba como pastor, predicaba como pastor, tenía cara de pastor. Un día me dijeron a mí, usted no tiene cara de pastor. Y yo le dije, ¿cómo es la cara del pastor? ¿Cómo es? Dígame, yo fui a Bogotá a una iglesia, ahorita que estuvimos en Bogotá. Fui a Bogotá a una iglesia y no me vieron cara de pastor. Me dejaron por allá atrás, ni me saludaron siquiera. Pero yo quería eso, que nadie me conociera, que no me saludaran. Yo quería ir al culto. Y nadie me dijo, ¿usted tiene cara de pastor? Y nadie me dijo eso. O sea que no es la cara, es la actitud. Es la actitud. No es un plan que Dios tenga para nosotros, es una relación que tenemos con Dios. ¿Sí? No es una estrategia que nosotros podamos emplear, no, es una relación directa con Dios para que podamos entender cuál sea su voluntad para nosotros. Mire, hermano, cuando admitimos hacer la voluntad de Dios, pasamos por un proceso. Ese proceso a veces varía, por lo general consta de estos 3 pasos, por lo general. 1, pasamos por la soledad. Dios nos deja solos, nos aísla. Cuando pasamos o cuando decimos yo quiero hacer la voluntad de Dios, entonces Dios nos aísla de personas que realmente dañaron nuestro deseo de servirle a Dios. Nos aísla de conceptos incluso personales. Vuelvo y le digo, dejamos de ser Dios y le permitimos a Él ser Dios. Y estamos solos. Cuando uno mira el proceso en Moisés, Dios lo tuvo que alejar por allá. Estaba con las ovejas, o estaba con los suegros, o estaba con su esposa, pero Dios lo llama a través de una zarza y está Moisés en la soledad del desierto. Y es allí donde el Señor le dice lo que Él iba a hacer con él y le muestra realmente que no iba a depender de él ni de los demás. Mire, yo conocí un muchacho que, perdóneme los ejemplos que pongo porque tal vez pueden coincidir aquí con alguien, pero es que son cosas que pasan muy frecuentemente. Un muchacho que Dios lo saca al ministerio y alguien lo respaldaba, decía yo le voy a dar dinero para que usted esté cómodo allá y trabaje, y le dio el primer mes. Le dio el primer mes para que mercara y para que hiciera de todo. Al segundo mes no le volvió a dar nada, al tercero nada y nunca más le volvió a dar nada. ¿Sí? Pero es el proceso de Dios. Uno dice, no, es que ese hermano tan incumplido. No, es que es el proceso de Dios. Cuando yo salgo al ministerio, la economía era, a mí se me acabaron mis ahorros, se acaba todo. Y me tocó aprender a depender de Dios. ¿Y cómo aprende usted a depender de Dios? Solo. Sin apoyo de nadie. A veces hasta esas personas que oraban por usted ya no oran por usted. ¿Es en serio? Para que usted aprenda a depender exclusivamente de Dios. ¿Por qué? Porque estamos haciendo la voluntad ¿de quién? De Él. Entonces Él nos llama y nos provee. El Señor a todo el que llama le provee para sostenerlo. Le da sabiduría, le da inteligencia, le da plata. Y si no le da plata, le da comida. Ningún pastor se ha muerto de hambre, hermanos. El que diga que se muere de hambre es un mentiroso y viene por los diezmos suyos. ¿Es en serio? Entonces aprenderemos a caminar solos, o más bien con Él. Aprenderemos a caminar con Él. Aprenderemos en la soledad a buscar la aprobación de Dios y no la de los demás. Cuando queremos hacer la voluntad de Dios, no buscamos la aprobación de la gente,
Buscamos hacer la voluntad de Dios. Usted puede decir que no. Usted puede decir que no. Saúl fue llamado por Dios para hacer su voluntad. Ve y acaba con los amalecitas. Sí, Señor, yo voy. Acaba con todos. Pero Saúl fue a hacer la voluntad de Dios y no hizo la voluntad de Dios. Hizo la voluntad de él, la propia, porque quería agradar más a los demás que a Dios. Y Dios lo desechó. ¿Sí? Entonces, en esto de que en ese proceso Dios nos deja solos para que aprendamos a depender de Él. 2, en el proceso de hacer la voluntad de Dios. 2, Dios te va a confrontar. ¿A confrontar con qué? Con lo que tú haces que a Él no le gusta. Con lo que tú crees que es correcto y Dios te dice, no es así, tiene que ser así. Dios te va a confrontar. Dios quiere que seas lo que Él quiere que tú seas, no lo que tú quieres ser. Amén. Y tal vez algunos de nosotros hoy estemos en ese proceso. Ya muchos de los que te apoyaban, los que te aplaudían, ya ni te saludan. Y estás solo. Entiende que es para que aprendas a depender de Dios. O tal vez estás en el punto número 2, es donde Dios te confronta, donde Dios te dice, no está correcto lo que estás haciendo. Mire, hermanos, yo en mi vida ministerial he tenido muchas veces que ser confrontado por Dios. Y cuando Dios lo confronta a uno, si usted se le para firme a Dios, usted sale avergonzado. Yo un día le dije al Señor, yo no necesito esperar que otro venga a diezmar. Le dije yo al Señor, mire, yo necesito que otro venga a diezmar para yo comer, Señor. No, yo sé trabajar, me voy a ir a trabajar. Y me fui a trabajar. Nadie se dio cuenta, ni mis directivos ni nada. Y empezó a irme bien, a ganar plata. Yo sabía trabajar, es que yo acaso era un vago, yo era un trabajador. Y en medio del trabajo y de recibir el salario, yo me sentía muy mal, porque era Dios confrontándome. Yo no te llamé para que trabajes, yo te llamé para que me trabajes a mí. Y llamé a los directivos y les dije, muchachos, vea, es que estoy pasando por una situación económica difícil. Y el secretario que me contestó, en ese tiempo no había sede, no había nada, me contestó el secretario y me dijo, ¿cómo así? ¿Está aguantando hambre o qué? Porque ni siquiera me saludó, Dios le bendiga, ni siquiera. Es que es Dios confrontándote. ¿Cómo así? ¿Está aguantando hambre o qué? Pues no, tampoco. Entonces, ¿qué va a hacer? No, pues a ver si me dejan trabajar por allí en un pueblo haciendo. ¿Usted es fotógrafo o es pastor? Así me hablaba el hermano. Y le digo, yo soy pastor. Entonces dependa del Señor. Y me colgó. Y a mí me da esa rabia, hermano. Y decía yo, claro, como él está en Medellín y tiene una iglesia grande, yo aquí arrancando guayabas para hacer jugo, para darle a mis hijos, y él allá con... No era eso, era que Dios me estaba confrontando, porque cuando Dios quiere hacer su voluntad, o cuando Dios te quiere usar para que haga su voluntad, te confronta. Amén. Y cuando el hermano me dijo eso, que me trató fuertemente, me trató muy mal, me dijo, usted pastor, dependa de Dios, mire a ver qué va a hacer. Fui y renuncié, dije, no voy a trabajar más. Y me tocó, hermanos, Dios es testigo, que nos tocaba irme con mi esposa y mis hijos a coger moras, guayabas y a pedir yucas y plátanos por ahí en las fincas de la gente para poder comer. No aguanté hambre, no, porque siempre me daban. Pero aprendí a hacer la voluntad de Dios, y el que hace la voluntad de Dios depende de Dios, no de él. Amén. Pero para eso nos tiene Dios que confrontar. Y por último, hermano, puede ser que estemos tristes y llorando haciendo la voluntad de Dios. Bueno, cuando hablamos de que Dios nos confronta, el Salmo 139 es el Salmo de la confrontación. Examíname, oh Dios, pruébame y conoce mi corazón. Es el Salmo 139. Y cuando Dios tiene un propósito, cuando Dios quiere hacer su voluntad, o más bien, cuando nosotros queremos hacer la voluntad de Dios, no solamente nos deja solos ni nos confronta, sino que también nos entristece por algún tiempo. Hacer la voluntad de Dios es difícil a veces, hermano.
Pero cuando aprendemos a hacer la voluntad de Dios, estaremos en medio de las dificultades. Mire, yo una mañana me levanté sin nada que darle a mi familia, sin nada. Y yo me fui a orar y le dije al Señor: Señor, usted es mi patrón, usted es mi patrón. Era muy de madrugada, 2:30, 3 de la mañana, y no me dejaba dormir pensar que no tenía que darle a mi mujer ni a mis hijos, pequeñitos. Y yo le dije al Señor: usted es mi patrón, usted fue el que me sacó, yo estoy haciendo su voluntad. Soy una persona que predica la palabra como se tiene que predicar. No me robo ni un solo centavo de las ofrendas ni de los diezmos, Señor, y no tengo que darle. Por la mañanitica, yo orando y llorando y peleando con el Señor. Y en medio de mi tristeza y en medio de mi aflicción me quedé dormido arrodillado, me quedé dormido. Y tocaron la puerta muy duro. Estaba apenas amaneciendo y tocaron la puerta muy duro. Y era un hombre que llegó con dinero en efectivo. Hace 29 años, hermano querido, 350,000 pesos, era un platal. Me trajo carne de la mejor carne que usted pueda comerse en Medellín. Solomo, punta de espaldilla, la que usted considere, la mejor carne que yo me había comido en mi vida, me la llevó ese señor. Me llevó milo, cola granulada, pescado seco, máquinas de afeitar, me llevó de todo, y nunca lo volví a ver. Y me fui a la cama donde estaba mi esposa, porque me quedé arrodillado orando, vestido, porque hacía mucho frío, y me vestí para orar y me quedé. Y cuando desperté a mi esposa, le dije: amor, levántese que ya el Señor mandó provisión. Y sabe que me puse triste por la situación, pero la Biblia me confirma y me dice: irá andando y llorando el que lleva, ¿qué? La preciosa semilla, mas volverá a venir con regocijo trayendo sus gavillas. Trabajar al Señor a veces duele, hacer la voluntad de Dios a veces duele, pero es la satisfacción más grande poder ver el resultado en la vida de todos aquellos que le entregan su vida al Señor. Ahora tal vez estemos atravesando ese valle de soledad, de tristeza, de formación, pero Dios está buscando quien haga su voluntad. No su voluntad, no, sino la voluntad de Él. Y un hombre muy especial en la Biblia nos recuerda y nos dice: es necesario, para hacer la voluntad de Dios, es necesario que Él crezca y que yo mengue. Tengan la bondad de estar en pie. Usted verá si se va a mojarse, pero yo ya acabé. La voluntad de Dios es soberana. No juegue a ser Dios. Deje que Dios sea Dios. Deje que Él abra puertas o que cierre puertas. Deje que Él provea. No busque usted la provisión. No se saque usted. Deje que Dios lo saque. Entienda la mente de Dios. Y para entender a Dios hay que tener relación íntima con Él. Hay que vivir pegados de Dios. Hay que entender cómo trabaja Él. ¿Sabe, hermano querido, que es en el valle donde Dios forma a los verdaderos guerreros? Donde purifica su fe, donde traza el camino por donde ellos tienen que andar, donde prepara a los hombres que van a resistir y podrán soportar, escuche, la bendición de Dios. Es decir, que no les va a hacer daño el lugar donde Dios los ponga. Nunca les va a hacer daño. ¿Sabe por qué? Porque se van a dar cuenta que no están haciendo su voluntad, sino la voluntad de Dios. Así que, hermano, adelante con el Señor. No se desanime. Enfóquese, alíñese con el Señor y deje que el Señor cumpla su propósito en su vida. Tal vez haya alguien aquí esta mañana, bueno, esta tarde ya, que quiera decirle al Señor: venga, Señor, yo quiero hacer su voluntad.
Yo quiero hacer su voluntad. Del hombre son los pensamientos del corazón, pero es Dios el que ordena sus pasos. Qué bueno poderle decir al Señor con humildad, Señor, ordene mis pasos con su palabra. Que no se enseñoree de mí, mi altivez, mi orgullo o incluso hasta mi deseo de servirle a usted. Que sea Dios el que ordene nuestros pasos y que cuando podamos mirar atrás, podamos levantar nuestras manos y decir: no a nosotros, oh Señor, no a nosotros, sino a tu nombre damos la gloria, porque has sido bueno con nosotros y nos has permitido hacer tu voluntad. Oiga, es un honor hacer la voluntad de Dios, es un honor hacer la voluntad de Dios. ¿Cuántos quisieran incluso ser una burra que hable? Una burra que hable. ¿Cierto que sí? Con tal de hacer la voluntad de Dios, hermano, una bendición. ¿O cuántos quisieran, hermano, de pronto ser la toallita que el Señor se puso en la cintura? No importa que no se mencione mucho de ella, pero va a ser la voluntad de Dios. Alguien me dijo: pastor, hacer la voluntad de Dios duele. A veces duele, porque nos duele en el orgullo, porque nos duele en nuestros propios criterios, porque nos duele en nuestras conciencias, a veces no trabajadas por la palabra de Dios. Pero cuando estamos siendo formados por el Señor, hacer la voluntad de Dios se convierte en nuestro mayor deleite. Oremos al Señor, hermano querido. No le dé miedo. Es que me da miedo hacer la voluntad de Dios porque de pronto me mandan para Brasil, allá pican los zancudos y muerden las serpientes y no, yo quiero la voluntad de Dios pero en la ciudad. No le dé miedo, no le dé miedo. No le dé miedo. En la voluntad de Dios estamos seguros. Soberano Jesús, gracias por tu palabra, por formarnos, por tratarnos, por moldearnos, no a nuestra imagen sino a la tuya, por cambiar nuestros pensamientos, nuestros sueños, nuestras metas, nuestros anhelos, por permitirnos, Señor, entender cuál es tu propósito en nuestras vidas. Así duela, Señor. Tal vez nadie quiere hacer aseo, o tal vez nadie quiera compartir de tu gracia y de tu salvación con otro, o incluso tal vez algunos ni quieran ser pastores, pero tú los tienes para eso. Así que permítenos dejar de ser Dios y que tú seas el Señor de nuestra vida, sé el centro de nuestro corazón, en el nombre de Jesús. Aquí está tu iglesia, Señor, déjanos hacer tu voluntad. Ayúdanos, Señor, a entenderlo, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús. Solo nos resta, hermano, decir: Pablo, temblando y temeroso, dijo: Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y el Señor le dijo: levántate y entra en la ciudad y se te dirá lo que debes hacer. Amados hermanos, este culto ha terminado. Que la paz de Dios esté con todos. Salúdese, no se vayan sin saludarse.